impresionante cómo la Biblia es tan clara en decir que el mundo de los hombres está regido por el mundo espiritual, ¿verdad? Hoy me compartía un poquito mi hermana Angie acerca de su viaje y unos lugares donde los llevaron, y ella me decía, pastor, qué tremendo es cómo la gente en el pasado tenían tanto, y la Biblia lo deja ver muy claramente. Ahora cada vez la situación es menos hablar de Dios, pero tienen otros dioses, ¿verdad? Sin embargo, la vida espiritual no se puede desligar de la vida natural, por cuanto lo que nosotros vemos se hizo de lo que no se ve. Amén. Y por cuanto lo espiritual rige sobre lo natural, amén, o lo material. Y ella me decía qué tremendo cómo es que se movían y se siguen moviendo, me dice, porque se sentían cosas bien tremendas, pero se mueven los aspectos espirituales. Por eso es que nosotros necesitamos ser espirituales. Amén. Para discernir el mundo espiritual, para saber qué hay a nuestro alrededor y cómo nosotros debemos de comportarnos ante esas situaciones espirituales. Amén. Porque si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a discernir precisamente los lugares donde nosotros nos movemos y qué tenemos que hacer. Por eso es que los 200 hijos de Isaacar sabían discernir los tiempos, los ambientes, los lugares, pero también sabían qué hacer, ¿verdad? Bajo determinadas circunstancias. Entonces, se trata de que nosotros podamos ser espirituales y que aprendamos, hermano, a ser cada día más espirituales. Amén. Porque el espiritual todo lo puede juzgar, dice la palabra, ¿verdad? Es decir, todo lo puede discernir, ver qué es lo que está sucediendo a su alrededor, pero no así no como psíquico, ¿verdad? De que usted llegue a algún lugar y permítame, solo voy a ver qué está pasando en este sitio, ¿verdad? Y se agarra aquí. No. Es saber percibir por el Espíritu. Mientras más nosotros somos espirituales, entonces más, es decir, si nuestro acercamiento a la palabra, si nuestro acercamiento al Espíritu Santo, si nuestro acercamiento al Señor, si nuestro acercamiento a todas las cosas que el Señor instituyó es cada día más y más, así también vamos a ir percibiendo las cosas espirituales que nos rodean. Y vamos a saber qué hacer, si quedarnos, si estar, si no estar, si reprender, si orar o qué tenemos que hacer en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Entonces, como eso es importante, ahorita hace un rato en la mañana platicábamos con mi hermano Paquito y mi hermano Jorge un ratito y fíjese que yo siempre me he preguntado por qué es que el Señor, y claro, ahora lo entiendo un poco más, por qué el Señor Jesús vino a enseñar y por qué la Biblia nos dice a nosotros en Efesios 4:11 que en adelante que los ministerios fueron instituidos para enseñar aquí y después para seguir enseñando fuera de aquí, porque vamos a seguir conociendo en la plenitud de Cristo. Entonces, si algo es importante, y ahorita se lo voy a demostrar con la palabra acá, porque cuando yo veía esto decía, qué tremendo realmente lo que Dios hace, ¿verdad? Y mis hermanos me van a entender un poco más por lo que estábamos platicando. Qué necesaria es la enseñanza, qué necesario es que nosotros aprendamos cada día. Porque el Señor Jesús digamos, del 100% de su ministerio, en el ministerio que él desarrolló por 3 años y medio aproximadamente, yo diría que el 90% fue enseñanza. El 90% fue enseñanza. Porque claro, él iba y hacía milagros y prodigios y maravillas y muchas cosas, ¿verdad? Tanto que dice el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que él hizo no alcanzarían lugar en el mundo para poner todos los libros que se tendrían que escribir de ello. Entonces yo digo, ¿cuánta enseñanza? Si él dice que no alcanzarían los libros, yo me pregunto, ¿cuánta enseñanza no hay? ¿Verdad? Ahora, el compendio de todo eso está en la Biblia, en 66 libros. Claro,
hay que meterse a bucear ahí adentro para saber qué más hay, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos aprender cada día. Nosotros necesitamos todo el tiempo estar siendo enseñados para aprender y para enseñar. Alguien podría decir, pero ¿por qué enfatizó para aprender? Porque no hay peor alumno que el que no quiere aprender. No, nadie va a poder llegar a hacer algo de un aprendizaje si no lo quiere aprender. De una enseñanza usted no puede recibir nada, no puede hacer nada si usted y yo no lo queremos recibir, si no lo queremos aprender. Entonces mucha gente se acercó al Señor Jesús y Él enseñó. Y sin embargo muchos al final prefirieron que les pagaran para decir crucifíquenlo. ¿Verdad? No le ponga atención allá, los niños están gozando. Póngame atención aquí. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, seguir siendo enseñados. Amén. Y cada día aprender. Dios habla de muchas maneras a nuestras vidas. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos. Mientras más nos metemos a la palabra, mayor es el discernimiento que tenemos y el aprendizaje que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida. Yo le he dicho que para discernir hay cosas, y hoy platicando con los hermanos, entendía algo. El discernimiento que viene de la fuente del conocimiento, de lo que conozco. Eso se lo he dicho. Y el discernimiento que viene de la fuente del Espíritu, que es una revelación para nuestra vida. Entonces, digamos, hay cosas que usted, aunque no se utiliza la palabra discernimiento, pero sirve para ello, usted lo conoce. Y entonces, y se lo voy a poner desde este punto de vista. Digamos, un médico, usted llega y le dice, fíjese, doctor, que tengo, qué sé yo, un dolor en esta parte. Y entonces empieza el médico, ok, dígame cómo lo siente. En intensidad, no, pues de 1 a 10, 6.5. Ok. Si se toca por aquí de este lado, ¿siente aquí? Pues fíjese que sí. Ok. Si, qué sé yo, le empieza a hacer todas las preguntas, ¿verdad? Y él solo está apuntando. Los buenos médicos, pues los de ahora ya no, ¿verdad? Pero los buenos médicos empiezan a apuntar. Y entonces al final le dicen, bueno, basado en el cuadro clínico que tengo suyo aquí, pueden ser 2 cosas o 3 cosas. Puede ser esto o puede ser esto otro. Entonces le dan un diagnóstico, ¿verdad? Pero en realidad es un discernimiento, es un discernir qué hay alrededor. Y entonces eso, después ellos van descartando y van buscando otras cosas hasta llegar a lo que le está afectando. Eso es por conocimiento. Si nosotros nos metemos a conocer la palabra, entonces vamos a discernir y vamos a decir, bueno, en este lugar está sucediendo esto y esto, o me está pasando esto y esto, y veo por la palabra entonces que esto puede ser tal situación. Esto puede ser un espíritu de chisme, esto puede ser un espíritu de, de tristeza. Esto puede ser una situación espiritual de esto. O esto simplemente es una situación de, tal vez, de una mala administración. Es una situación de malos entendidos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento por la palabra, el Espíritu nos va a llevar a la profundidad y a pegar en el blanco exacto. Por eso el apóstol Pablo dice que él no tira golpes como al aire, sino que él da o trata de dar en el blanco, es decir, sobre sus enemigos, en un golpe certero. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Por lo que le voy a decir ahorita. Entonces, nosotros necesitamos el conocimiento cada día de la palabra, porque por ese conocimiento vamos a tener discernimiento a nuestro alrededor. La revelación del Espíritu, ese es el discernimiento de los espíritus que se mueven, eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. Es decir, nos va a llevar al punto exacto, para no estar diciendo, espíritu de mentiras, sal fuera.
Y como no se manifestó, no, entonces, bueno, espíritu de, qué sé yo, de hambre, vete fuera. ¿Verdad? Y espíritu, hermano, es una tiradera es una gastadera de pólvora en zanates. Porque no se le atina. Por eso es que tenemos que ser espirituales. Porque en el conocer la palabra, viene también el mover del Espíritu sobre nosotros. Y entonces, conocemos lo que está sucediendo alrededor. Y entonces el Espíritu nos dice, es esto. Fíjese que el Señor Jesús, le decía a los hermanos, el Señor Jesús se acercó con aquel padre de familia que le dijo que si podía hacer algo por su hijo, y el Señor le dijo, ok, ¿desde cuándo? ¿En qué momentos? Entonces, dése cuenta, no estaba tratando de adivinar nada. Lo que él estaba haciendo era un cuadro clínico. ¿Qué está pasando? Entonces el Señor vio, bueno, entonces lo que tiene es, qué sé yo, esquizofrenia, ¿va? O es locura, o qué sé yo. Bueno, la esquizofrenia y la locura son lo mismo, pero el Señor empezó a analizar y entonces el Espíritu, por la revelación, supo qué clase de espíritus había en él, en ese muchacho. Lo reprendió y se fue. Entonces Dios nos enseña a nosotros a ser espirituales por conocimiento y por revelación. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, yo oro para que en vosotros haya un espíritu de sabiduría, es decir, ese conocimiento que necesitamos por la palabra, y revelación por el Espíritu Santo, para saber cómo van a llegar nuestras bendiciones a nuestra vida. Amén. Entonces, quería introducirme un poquito con esto, porque yo quiero hablarle hoy de un tema que el Señor puso en mi corazón de hace algunos días, y yo le puse así, medidas para tu bendición. Medidas para tu bendición. Entonces, usted ya solo por la carátula ya se da cuenta más o menos para dónde vamos, ¿verdad? Y es, sí, ahí donde usted está pensando. Y quiero llevarlo entonces a esto, a Ezequiel, capítulo 47 y verso 2. Yo estoy muy impresionado. Hace algún tiempo escuché, no me acuerdo si al apóstol Sergio o al apóstol Germán, no me recuerdo quién, pero alguno de ellos habló con respecto a las aguas, a estar junto a las aguas o el poder de las aguas. Entonces yo estoy impresionado con esto que el Señor empezó a hablar a mi corazón, a decir a mi corazón, lo cual quiero transmitirle. Quizá usted ya lo sabe, pues solo para recordárselo, ¿verdad? Pero qué necesario es, y hoy en la mañana lo veíamos, y por cierto están todos cordialmente invitados a venir a la escuela profética, ¿verdad? Porque aprendemos juntos a las 9 de la mañana, domingos cada 15 días. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos en nuestra vida vivir junto a las aguas, estar junto a las aguas, el mover profético. Cuando hablamos, y no dejemos pasar las cosas tan fácilmente, no nos acomodemos, se lo ruego en el nombre de Jesús. La venida del Señor está cercana. Y por cuanto su venida está cercana, nosotros tenemos que darnos cuenta que el enemigo también está actuando. Esto es una guerra espiritual que existe. Y que tal vez nosotros no estamos en el fragor de la guerra todos los días, pero el Señor nos permite de vez en cuando meternos a la guerra, ¿verdad? Para que entendamos ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces, como estamos en pie de guerra, y no todos los días, pero estamos en pie de guerra, entonces nosotros necesitamos poder acercarnos a las aguas. Las aguas están tipificadas primero en la voz de Dios, porque la Biblia dice que su voz es como multitud de aguas, ¿verdad? Segundo, su voz, o las aguas, perdón, están tipificadas en la palabra. Tercero, están tipificadas en el Espíritu Santo, porque Él habló y dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí, el que cree en mí, de dentro, desde su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Ok, entonces, si vemos esas cosas,
nos damos cuenta de la acción del Padre, la voz del Padre, ¿verdad? Como las muchas aguas, el Hijo como las Escrituras, la palabra, el Verbo, y el Espíritu Santo como los ríos de agua de vida que saltan de dentro de nosotros cuando creemos en el Señor. Ok, entonces, necesario es que nosotros vayamos a las aguas. Y dice entonces, este profeta, le decía, porque lo profético, hermano, es algo que nos va a sustentar. La misma Biblia, el apóstol Pedro lo habla y dice que la palabra profética más segura, ¿qué es? ¿O cuál es? La palabra misma. Entonces quiere decir que lo profético puro, lo profético ya probado, lo profético, hermano, que nos puede guiar, lo profético exacto, cabal, diríamos en Guate, ¿verdad? Es esto, la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, estar en lo profético. Este hombre, Ezequiel, y algunos otros que vimos hoy en la mañana, y muchos otros más, nos damos cuenta que estuvieron junto a las aguas. Tenían algo que ver con las aguas, ya sea ríos, ya sea lugares donde hubo aguas, pero siempre hubo un acercamiento a las aguas. Entonces, Ezequiel capítulo 47 es un capítulo muy conocido por la cristiandad y no es otra cosa que el río de Ezequiel, incluso así se llama, o el río de Ezequiel. Y dice la Biblia en Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí, a otras dice no la de la casa, sino dice del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada, o hacia el este quizá diga en su Biblia, porque la fachada de la casa, es decir, el frente de la casa, estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Mire cómo lo describió. Esa exactitud de descripción sirve para que nosotros entendamos por qué lo está diciendo. No está diciendo nada más porque sí, no es solo para que usted se lo imagine y diga, qué bonito se ha de ver, ¿verdad? Que salga hacia la derecha y que venga de debajo del umbral de la casa. No. Tiene todo un significado. Entonces, salía hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces, quiero que analicemos un poquito esto. Primero le voy a leer el verso 2 para que tengamos un poco de contexto. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Lo vuelve a decir otra vez. Entonces, número 1, el lado derecho o la mano derecha es la representación o representa la extensión de las bendiciones de Dios hacia la vida de los hijos. La mano derecha o el lado derecho es la extensión de las bendiciones de Dios hacia los hijos. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay muchos pasajes, pero para poder sustentar esto le voy a dar uno. Y es en el momento en el que al último hijo de Jacob, antes de que muriera la más amada, ¿verdad? Que era, ¿quién era? Raquel, ¿verdad? Raquel, usted sabe que Raquel da a luz y muere. Pero a ese niño que había dado a luz, ella le puso Benoni. Y ese Benoni, lo que significa el nombre Benoni es hijo de mi siniestra o de mi izquierda. Usted sabe para qué se utiliza la palabra siniestra, ¿va? O siniestro. Incluso los que han visto los Avengers, el doctor ese se llama Doctor Siniestro, ¿verdad? No sé cómo se llama en inglés, pero ¿cómo se llama? Es como un extraño, ok. Pero en español se traduce como el doctor siniestro, ¿verdad? Que tiene mucha relación con el extraño. Bueno, pero no me voy a poner a hablar de los Avengers. Yo lo que quiero es hablarle de la palabra. Nosotros necesitamos entender, entonces,
que en ese momento aquella mujer dijo, este es un hijo de mi izquierda, este es un hijo de mi siniestra. Es algo así como algo que da miedito, ¿verdad? Porque ella estaba viendo el momento de su muerte, ella estaba pasando el momento de su muerte. Interesante es que cuando usted busca a Benjamín, porque después el padre Jacob lo llama Benjamín, dijo, no, este no va a ser hijo de tu izquierda, este no va a ser siniestro, este se va a llamar Benjamín, que significa el hijo de mi derecha. Eso es lo que significa, el hijo de mi diestra. Porque la derecha también significa poder. La derecha quiere decir una mano que se extiende. Fíjese que dice una mano que se extiende para dar bendición, ¿verdad? Entonces, viene el Jacob y le llama a Benoni Benjamín. Y ese hombre, interesante es que todos los hijos de Benjamín, o la gran mayoría de los hijos de Benjamín, dice que eran zurdos. Pero ¿sabe qué tenían? Eran zurdos, la gran mayoría. Realmente eran ambidiestros, pero tenían mayor certeza con la izquierda. Dice que era tal la precisión para tirar una piedra con una honda, que podían partir un cabello en el aire con una piedra. O sea que en medio de que fueron zurdos, vino un poder sobre de ellos cuando los bendijo su padre y le puso Benjamín, el hijo de mi diestra. Por eso es que las aguas salían al lado derecho. Y esas aguas nos están hablando a nosotros, ya le dije, de la voz del Padre, el Hijo y la del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces son las bendiciones. ¿Cómo le pusimos al tema? ¿Se recuerda? Las medidas para tu bendición. Entonces, una de las cosas que el Señor nos enseña es que las aguas salen para nosotros sobre nuestro lado derecho. Es decir, para nuestra bendición. Cuando el Señor nos habla, lo que nos quiere hablar es bendición. Lo que Dios extiende es bendición. Por eso es que es una mano extendida. Porque si yo voy a bendecir, no bendigo así, ¿verdad? Ni bendigo así. Así es para darle un cocho al hermano. No. Lo bendigo, extiendo mi mano. Es una extensión. Y significa la extensión a través de los ministerios también. El brazo de Jehová no se ha cortado sobre nosotros, dice, sino que se ha extendido con poder. Entonces, salen por el lado derecho. Es nuestra bendición. Dice que van hacia el sur del altar. Eso es revelación del Espíritu. Porque los misterios, no misterios, sino se me olvidó el nombre. Los secretos, gracias. Los secretos de Dios que todavía no se han revelado, están hacia el sur. El enemigo sabía muchos misterios, muchos secretos, pero no todos. Porque Dios tiene secretos en un montón de lugares. Pero el área sur tiene secretos muy extraordinarios. Amén. Entonces, por eso salían de la casa al lado derecho, hacia el sur del altar. Amén. Ok. Entonces, sigamos. A partir de aquí, a partir del verso 2, después de esto, empieza el verso 3. Qué deducción, ¿verdad? Después del 2 va el 3, de plano. Pero veamos las medidas de nuestra bendición. Aquí empieza entonces el desarrollo del tema, primeramente Dios. Y mire, primero fue a los tobillos. Amén. Primero fue a los tobillos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento?
Leamos, verso 3. Y salió el varón, el que lo llevaba, ¿verdad?, hacia el oriente, llevando en su mano, ¿qué cosa? Un cordel. Póngale atención a todo esto. Mire, hermano, es lindo cómo el Señor nos enseña. Por eso a mí me gusta la enseñanza. Perdone que no sea tanto predicar, ¿verdad?, sino enseñarle. Porque creo que la enseñanza es la que nos liberta. La enseñanza es como agarrar así, mire, y empezar como agarraron a Lázaro, ¿verdad? Empezar a quitarle todas las vendas. Eso fue lo que el Señor dijo. Cuando el Señor se refiere a Lázaro, vayan ustedes y desátenlo y déjenlo ir, es enséñenle y que se vaya si quiere. Después, si tiene la enseñanza y se quiere ir, que se vaya, pero ya tiene enseñanza. Porque el que tiene enseñanza y se quiere ir, después puede ser juzgado basado en lo que sabe. ¿Ok? Por eso nadie va a poder decir Dios es injusto o fue injusto conmigo, porque recibió enseñanza. Entonces, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió ¿cuánto? 1000 codos. 1000 codos. Y me hizo pasar, ¿por dónde? Por las aguas, hasta los tobillos. Ok, entonces empecemos a analizar pues esto. ¿Dónde está mi bendición? ¿Cuáles son las medidas de mi bendición? Medida número 1, 1000 codos. Medida número 1, 1000 codos. Entonces, esas palabras que yo le puse ahí un poquito más resaltadas o en otro color, quiero que las analicemos. La palabra cordel es una palabra que significa un cordón como conectado, especialmente para medir. Pero al decir cordón conectado es, por ejemplo, si usted ve las bocinas, tienen cordones, ¿verdad?, que se conectan a la bocina para darle poder o para que se expanda el sonido. Si usted quiere prender algo, pues extiende un cordón y lo enchufa a la corriente. Entonces es un cordón que está conectado. Eso es lo que está diciendo. Hay una conexión ahí. Al decir el cordel en su mano, quiere decir que había una conexión entre el cordel y su mano. ¿Sí me doy a entender? Entonces le estaba hablando de cosas espirituales. Le estaba diciendo lo que yo quiero es que tú aprendas que aquí hay una conexión espiritual. Por eso se lo dio del cordel a la mano. Esa es la unión. Especialmente a través de los 5 ministerios. Mire, hermano, perdone que vuelva a hablar otra vez de los 5 ministerios, pero es que lo que pasa es de que no podemos nosotros dejar de hablar de eso. Porque el Señor lo dejó instituido. Yo sé que es algo que hoy se ataca demasiado. Pero yo lo respaldo cada día más, no por mí, sino por la palabra. Porque entiendo cada vez más el por qué el Señor dejó instituidos 5 ministerios. ¿Amén? Eso no es invento de hombre. Ahí está, Efesios 4:11, no hay nada más claro. Todo lo demás también está claro para el que lo quiere ver. Pero ahí está bien clarito. Entonces, cordel, un cordón como conectado, especialmente para medir. Figurativamente es una regla, también es una rima. Fíjese, es una rima. Sí saben por qué una rima, ¿verdad? Porque el rimar palabras van conectadas en sus terminaciones o en sus inicios, ¿verdad? Por ejemplo, me salió en verso sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Es erso. Esa es la conexión. Por eso se llama una rima. Bueno, cuerdas musicales o acordes para los que les gusta la música, ¿verdad? Mire todo lo que está hablando. El cordel, a la mano. ¿Con qué se tocan los instrumentos, hermanos? Pues sí, ¿verdad? La mayoría se utilizan las manos. No, hermanos, es que lo que pasa es que, y si se sopla, bueno, las manos y la boca, ¿va? Entonces, nosotros tenemos que entender esa conexión que existe entre las cosas naturales hacia lo espiritual. Pero déjeme decirle algo, eso nos mide a nosotros, porque el cordel es una vara,
El cordel es una regla, es algo que nos está midiendo continuamente. Y ahorita me va a entender si no me ha entendido. Es un cordel, es un cordón, es una línea, es una plomada, es una regla, es un renglón, pero también es una voz. Y eso es importante. Alguien que por favor me busque el Salmo 19:4 así rapidito y lo leemos. Y usted se va a dar cuenta lo que ahí dice. Yo en lo particular lo había leído en alguna oportunidad, lo había oído en otras oportunidades, pero cuando le voy viendo esto dije, híjoles, qué cosa más tremenda. Leámoslo, por favor. Las obras y la palabra de Dios. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Ok? Entonces, dice que salió su voz por toda la tierra y hasta el extremo de la misma, ¿verdad? ¿Así dice? Volvámosle a leer. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero ¿sabe qué estaba haciendo su voz y sus palabras? Midiendo. Estaba midiendo. Estaba tomando una medida. Y ahorita lo va a entender por qué. Por favor, búsqueme Apocalipsis 11:1, si fuera tan amable. Entonces, a través de su mano, la conexión de su mano, por la conexión de la mano y el cordel, es decir, su voz salió para medir. Amén. A través de los ministerios. Su voz mide. Amén. La voz de Dios está midiendo continuamente. Amén. Es una medición para nuestra bendición continua. Y ya va a ver por qué. Oiga ese pasaje de Apocalipsis 11:1. Amén. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Ok, 3 cosas había que medir. 1, El altar de Dios. templo. Templo. 2, El altar. altar. 3, A los que adoran. a los que adoran. Ahora, ahí hay 3 cosas. Usted sabe que el tabernáculo ahí está dividido en 3, ¿verdad? Amén. Es atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el verso seguido dice que no mida el patio, es decir, no midas el atrio. Así dice en otras versiones, no dice patio, sino dice atrio. Porque esos que están en el atrio, a esos los voy a dar a que los oyen, es decir, a que los pisoteen por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Está hablando del pueblo de Israel. Y está hablando del pueblo de Israel por cuanto le desecharon, es decir, ellos se quedaron en el atrio. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, la medición para nuestra vida, en este caso, le está hablando el Señor, nos está hablando a través de Juan, y le dice, usted ve que es otro que está, otra vez le dan vara, le dan cordel, le dan algo para medir. Y entonces viene y le dice, ok, mide a los que están prácticamente del lugar santo para adentro. Del lugar santo para adentro. Los del patio no. Los que se quedan en el atrio, están en el atrio. Esos ya, se van para la tribulación derecho. Pero los que están en el lugar santo, para adentro, esos tienen oportunidad de ser llevados, de ser arrebatados. Amén. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, el llegar a eso y decir, mide el templo, usted recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Que usted es piedra viva para poder ser parte de ese templo. Las piedras que se hicieron en el templo de Salomón se hicieron todas a medida, de tal manera que cuando se construyó el templo no se oyó martillo. Es decir, todo iba perfectamente medido. Solo fue de encajarlo, de trabajarlo. Entonces, nuestra bendición está en las medidas del Espíritu sobre nuestra vida.
Ahora, ya me va a entender en dónde está la medición. Mientras más nos metamos, más me va a entender. Primero Dios. Y primero Dios que yo me dé a entender, ¿va? Entonces, llega y se arma el templo. De igual manera va a ser el templo arriba. Solo se va a llegar a encajar todo. Allá no va a haber sonido, allá no va a haber ruido, allá no va a haber martillo. Usted sabe que nosotros estamos siendo trabajados aquí por el martillo de la palabra. Amén. Pero tenemos que dar una talla, una medida, porque dice la Biblia que a través de los ministerios vamos a llegar todos al conocimiento de Dios, a una sola fe, a un solo bautismo, y vamos a dar la ¿qué? Estatura. Esa es medida de un varón perfecto. Entonces, ahí vamos caminando. Así que usted y yo vamos a ser medidos por ser templo, vamos a ser medidos por ser altar, ¿verdad? Porque nosotros somos altar donde morimos continuamente. No sé si alguien escuchó la prédica del apóstol Freddy en estos días que la publiqué, que se llamaba El altar. Entonces nosotros tenemos que aprender todo. Y si no, óigala, ahí está en las publicaciones. No sé si las podemos republicar en el de Río de Vida, pero ahí se las va a pasar. Entonces nosotros vamos a ser medidos por ser altar, pero también vamos a ser medidos por ser adoradores. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque el Padre estos adoradores busca, los que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, esos fueron los que dieron la medida de ser adoradores. Es que usted no me dice ni amén siquiera así, para saber si que me está poniendo atención, por eso, perdón. Ok. Solo le estoy dando detalles ahorita para que entendamos. Ahora, pasémonos a esto, porque si no, no me voy a salir de aquí. Midió 1000 codos. ¿Qué son los 1000 codos? ¿O por qué 1000? Ahí ya entramos entonces a ver ya a números, ¿verdad? Medición. 1000 se refiere a, oiga, unidad militar. Entonces, ¿de qué está hablando? De unidad y milicia. Milicia, de unidad militar. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos comparados a labradores, ¿verdad? Pero no el chucho, ¿verdad? Sino a labradores los que labran. Labradores, ¿qué más? Atletas y después milicia, soldados. Ese es el máximo rango. Esa es la comparación más alta que nosotros podemos tener. El ser soldados, estar en la milicia, porque fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para conformar una milicia. Ok, entonces significa unidad militar. Ya aquí ya nos empiezan a medir. Ese es el agua a los tobillos. 1000. Unidad militar. La primera letra del alefato. Y eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a poder ser partícipes de las cosas del Señor desde abajo, desde el principio. Por eso cuando alguien dice, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Por ahí hay que empezar. Hay que empezar desde la Aleph, que es la primera letra. Entonces, mi enseñanza, mi servicio, mi crecimiento está basado en cuánto aprendizaje yo tengo y en cuánto yo pongo por obra de aquel aprendizaje. Por eso le decía, si mientras más nosotros aprendemos de la palabra y más la ponemos por obra, más espirituales nos volvemos. Así que usted y yo estamos siendo medidos por los 1000 codos. Eso es lo primerito. 1000 codos nada más. Miremos algo más. Significa también cabeza de buey. Esa cabeza de buey usted la va a encontrar también en uno de los evangelios. No recuerdo exactamente cuál es, pero si me pueden ayudar, se lo voy a agradecer.
Sin embargo, cuando nosotros vemos qué significa la cabeza de buey, lo que nos está diciendo es en un pensar continuo del servicio a Dios. Si usted no piensa en servir a Dios, entonces usted no se ha metido ni a los tobillos. Si usted no piensa en servir a Dios, no se ha metido a los tobillos. Está ahí afuerita. Pero meterse todavía no. La cosa es que también van a medir o están midiendo. Mire, todo está relacionado. Solo quiero que lleve esa relación en su cabeza. Pero si me está midiendo a través de los tobillos es porque me van a medir ser templo, altar y adorador. Pero ¿y si no estoy metido? Entonces ¿dónde estoy? En el atrio, en el patio. Y a los del patio les digo, esos ni los midan. Esos se los vamos a meter a que los agarren por 42 meses. No lo estoy amenazando. Solo le estoy contando. Gracias a Dios usted ya va casi nadando, ¿verdad? Ok. Pero no porque nada y nada, sino porque ya se va metiendo. Amén. Ok, entonces, cabeza de buey es pensar servir a Dios. Por eso la gente que llega a los lugares para servir a Dios, pero su servicio es como para el hombre, está con los tobillos afuera. Si usted no está sirviendo absolutamente en algo, por no decir en nada dentro de la iglesia, entonces todavía no se ha metido. No lo están midiendo. Y cuando lo midan no va a dar la estatura. Porque el Señor le dijo precisamente, le mandó a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Entonces es para quitar, porque ¿a quién servían? ¿Qué pensamiento tenían? De esclavitud, pero ¿a quién servían? A Faraón. Entonces estaban sirviendo a las cosas del hombre, a lo humano, a las cosas del mundo. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Lo que quiero es cambiarles el pensamiento de que no le sirven a un hombre. Usted cuando sirve en este lugar no me sirve, es decir, no está sirviéndome a mí, ni tampoco está sirviendo a los demás. Propiamente como personas, está sirviendo a lo que representamos nosotros en este lugar. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, cabeza de buey es pensar en el servicio. Pensar en que debo de servir al Señor. ¿Usted tiene ese pensamiento? No me diga. Usted debe de adquirir ese pensamiento. Para que lo midan y entre a los tobillos. Gracias a Dios tengo suficiente tiempo. Pero ahí me avisan cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? Ok, otra cosa. Familia. Significa familia. ¿Cómo está su familia? A ver, va. ¿Cómo está nuestra familia? Tenemos una familia que está metiéndose a las cosas del Señor. O a nosotros nos valen, que miren cómo salen. Porque el Señor dice que hace habitar en familia al desamparado. Entonces, alguien que está desamparado es alguien que no tiene protección, alguien que no está cubierto. Y la Biblia dice, alejados de mí nada sois y nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, si la Biblia también dice que Él es como un escudo, que Él es como una torre fuerte, que Él es una ciudad amurallada, ¿a quién se lo está ofreciendo? A un desamparado, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver por nuestra familia. No es una cuestión de que, bueno, mis hijos, ahí los voy a dejar allá a la iglesia y ahí nos vemos. Yo me voy a ir a ver el mundial. Porque ahí andaba, en el mundial. No se trata de que, sí, mi amor, anda vos y llévate a los patojos también, llévate a los muchachos. Allá van a alabar a Dios. No, es nosotros tenemos que buscar toda la familia integrada en las cosas del Señor. Porque ahí estamos entrando a los tobillos. Estamos siendo medidos. Estamos siendo llevados vamos a ver qué medida tiene le falta cortar aquí, a la piedra viva. Y entonces nos mandan a veces otras piedras, hermano. Y ahí cae mal, ¿verdad?
¿No se ha encontrado usted con algunos hermanos que son piedras vivas también, que le quitan a uno las aristas que le quedan? Cuando ya está lisito, cuando ya, bueno, ya lo perdoné. Entonces ahí, dice uno ya, ahora ya me siento bien. Entonces dice, ya dio la medida, perfecto. Ahora mídalo en el altar, ¿cuánto ha muerto? Si todavía es de los que medio lo tocan y parece carne de tlacuache, ¿verdad? Que solo la tocan y se mueve toda. Se asusta de cualquier cosa o relincha de cualquier situación. Cuidado. De Tacuacín, ¿verdad? Para los que... De otro lado. Para los que están de aquí. Entonces, hermano, nosotros, si por cualquier cosa se sulfura y usted es así de mecha corta, mi hermano todavía está vivo. No ha dado la medida en el altar. Si todavía es de los que toda la cuadra sabe que van a haber chicharrones, entonces no ha dado el altar, la medida del altar, porque la Biblia dice que Jesús, como un manso cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Tremendo, ¿verdad? Estamos en los tobillos. Yo cuando miraba esto dije, ay Señor, ¿por dónde andaré? Bueno, medida, 1000 codos. Familia. ¿Qué más? Significa también enseñanza y aprendizaje para volver a enseñar. ¿Cuánto aprende? ¿Cuánto aprendemos? Saber, va. Porque ¿dónde se nota que aprendimos? En el testimonio, en los frutos, en nuestros actos, en nuestros hechos. Ahí nos vimos si aprendimos o no. Eso es algo así como decir, bueno, yo ya pasé toda la universidad. Bueno, entonces pónganlo a gerentear, pues a ver qué tal le va. Se hace pedazos la empresa. Eso significa que no aprendió nada, ¿verdad? Usted va a aprender y ahí está. Nata ahí anda bien pilas para las cosas esas de las tuberías y... ¿Qué más es lo que estás estudiando? Plomería. Pero se imagina usted que de repente echan agua ahí, el flush, ¿verdad? Y sale todo el agua por todos lados. No, pero si yo ya cursé, ¿y qué tiene que haya cursado? Lo que se tiene que ver es cuando pegó la tubería. Es que se me olvidó echarle pegamento, pero si eso es básico. Entonces, ¿dónde nosotros damos a conocer nuestra enseñanza? Lo que hemos aprendido. Lo aprendido. En la práctica. En la práctica. En la práctica. Ahí. Entonces el Señor nos lleva a la práctica. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos hace practicar con otros hermanos, hombre. Y entonces llega el hermano y lo va a cucucear, ¿verdad? Llega y ¡pa! Y se enciende. No aprendió. La blanda respuesta aplaca la ira. Y por ahí lo prueban a uno. Y cuando llega, abre la boca para gritar, reprobado. Otra vez a enseñarle, porque tiene hasta que aprenda. Agua a los tobillos. Miremos qué más. Tobillos significa algo que llega a su fin. Y aquí quiero enseñarle alguna otra cosa. O el final de. La palabra tobillos en el hebreo significa algo que llega a su fin o el final de. Entonces, vemos que el agua a los tobillos es un llamado a conformar filas de la milicia, dejando las cosas del pasado y morir a las tinieblas para pertenecer a la luz. También es una nueva enseñanza que nos llevará a conocer una nueva familia y tener una familia nueva, la nuestra, renovada. Amén. Ahora, si es el final de una cosa, quiere decir que también es el principio de algo. Los tobillos entonces son el final de una cosa para ser el principio de algo. Así que cuando nosotros nos metemos a los tobillos, nos pasa esto, Romanos 6:4.
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte. Aguas otra vez. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, cuando usted y yo entramos, la primera medida para mi bendición es salirme de lo que yo estaba haciendo, ponerle un fin a las cosas que no le agradan a Dios para empezar a meterme a entender o a disfrutar de la voluntad de Él, que es el agua de la vida. Porque el agua de la vida o la palabra o la voz que sale es aguas del Padre, aguas del Hijo y aguas del Espíritu Santo. Tipificado en la voz del Padre como las muchas aguas, la voz del Hijo, el Verbo, y la voz del Espíritu Santo que sale desde adentro para guiarnos, para decirnos qué tenemos o qué no tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Entonces, ese es agua a los tobillos. Miremos otro y no sé cuánto tiempo lleva. Ah, ya está. Entonces miremos nada más este otro. Mire, vayamos a ver las rodillas. Las rodillas, lo vemos en Ezequiel 47:4. No despegue su mirada, por favor, de saber que nos están midiendo como templos, como altar y como adoradores. Por eso es que el Padre busca a los adoradores, porque no todos dan la medida. Esperemos que nosotros sí. Amén. Adoración no es solamente venir y levantar las manos y empezar a cantar un canto suavecito y empezar a llorar. Eso no es adoración, solamente. Eso es una parte de la adoración, quizá básica si usted quiere llamarle así. Pero adoración es toda nuestra vida delante del Señor. Amén. Midió otros 1000 codos. Entonces, ¿cuántos codos van? 2000. Paso número 2. 1000 codos más. 2000. Y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. La palabra rodillas es la palabra berek. Esa palabra rodillas significa delante de mí se doblará toda rodilla. Isaías 45:23. Usted lo puede buscar. Que viene de la raíz barak, que significa arrodillarse. Por implicación es bendeciremos a Dios como un acto de adoración. Ok, entonces significa loar, significa abundancia, significa dar bendición, significa bienaventurado, significa saludar también. Entonces, cuando hablamos de las rodillas, es el aprendizaje, oiga, es el aprendizaje de ser bendecido y de bendecir. Entonces, nosotros, hermano, esta segunda medición, otros 1000 codos. Esos otros 1000 codos que nos llevan a las rodillas es un lugar donde nosotros aprendemos a recibir la bendición de Dios para llegar a ser una bendición delante de los demás. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham, no siendo Abraham, sino siendo Abram, el Señor le dijo: yo te bendeciré para que seas bendición. Pero dése cuenta que ahí todavía no había habido una transformación, ni en él, ni en su nombre, ni en su esposa, ni en su familia, porque no tenían hijos. Entonces Dios, hermano, nos llama a nosotros a las rodillas. Las rodillas para usted, ¿qué significarían? Oración. Oración. Buscar a nuestro Dios en la oración, buscar al Señor, hermano, postrarnos delante de Él. Eso significa: yo quiero tu bendición. Yo quiero tu bendición.
Pero ¿para qué quiere la bendición de Dios? Para que todos me conozcan. ¿Eso es lo que quiere? Para que todos sepan quién soy yo. ¿Eso es lo que quiere? Yo quiero la unción de Dios para que miren que también en San Juan hace aire. No, Señor, no es eso. Dios lo que quiere es bendecirte para que tú seas bendición a otros. La bendición que Dios te da es para que tú se la des a otros, para que compartas con otros. Y hablando un poquito del ayuno, en que el capítulo 58 de Isaías precisamente, o 53 creo que es, bueno, usted búsquelo ahí. Busque todo Isaías. Ahí dice la palabra del Señor: ¿acaso no es el ayuno que yo he escogido el que compartáis vuestro pan con el hambriento? El que desaten, dice, vendas o amarras al que está en cautiverio o cautivo. Entonces nuestros ayunos, ¿para qué sirven? Para que mire que yo ayuno con usted, pastor. No, hombre, para eso no le va a servir de mucho, pues. Hay gente que hace ayuno para adelgazar. Hay gente que hace ayuno para que otros lo vean. Por eso dijo el Señor Jesús: cuando ustedes ayunen, no salgan como los fariseos que estoy ayunando. No, dijo el Señor: cuando ustedes salgan, lávense bien su cara, como Pimpón el muñeco. Y dijera el hermano Pedro: y pónganse así nenecos, ¿verdad? Y princesas, o como dijo, reinitas. Entonces, tranquilo, está ayunando, póngase bien. Nosotros necesitamos, hermano amado, conocer que lo que Dios quiere es que vayamos a las rodillas. Y ahí recibir la bendición. Usted no puede dar algo que no tiene, ¿o sí? No. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar, pedirle a Él que nos bendiga, recibir su bendición y entonces ir y dar las bendiciones. Por eso es que la palabra Barak es que nosotros recibamos bendición para hacer y dar bendición. Eso fue lo primero que hizo el Señor con Abraham. Porque siendo Abraham en el capítulo 12 le dijo: yo te voy a bendecir para que sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿cuándo verdaderamente él llegó a las rodillas? ¿Cuándo llegó él a esta medición? ¿Cuándo empezó su bendición? Hasta el capítulo 17. Cuando se encontró con el Señor y le dijo: ahora sí, anda delante de mí recto y sé perfecto delante de mí. Y entonces dice la Biblia que él hizo un altar. Supo que era templo. Lo midieron en su altar. Y entonces él llegó a ser una piedra de bendición. Llegó a ser un adorador verdadero. Pero porque había conocido la medición de las rodillas, donde recibió bendición, pero ahora es bendición. Qué horrible es llegar, hermano, a los lugares o a algún lugar donde digan: disculpe, no conoce al hermano fulano de tal. Sí, allá vive a la vuelta. Pero su cara, su gesto, dijo todo lo que él es. Pero qué lindo es llegar a un lugar donde digan: disculpe, no conoce a fulano. Sí, cómo no, véngase, yo lo llevo, mire aquí. Y vamos a tocar la puerta. Mira, qué buen vecino, qué trabajador, qué estudiante más extraordinario. No estoy hablando de que solo por cienes, ¿verdad? O por AES, sino estoy hablando de que es una persona bien portada, es alguien que es luz en medio de las tinieblas, es alguien, hermano, sonriente, es alguien que saluda. Eso es lo que significa rodillas también, saludar, aprender a saludar. Si usted no saluda, empiece a saludar, aprenda, no sea malcriado ni maleducado. Cuando usted se encuentra a alguien, lo primero es: Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Si no le conoce, yo me llamo fulano de tal, Willy Cruz, su servidor. En mi acta de nacimiento dice Harold Guillermo, pero todos me dicen Willy, así que usted también me puede decir así. Bendecir. Qué horrible es llegar a un lugar, hermano, donde usted está y nadie, ni siquiera un bienvenido, nada. Es un total extraño en aquel lugar. He llegado a casas de hermanos que viven en Marte, dijera el hermano Germán, ¿verdad?
de donde uno está y los hijos, ¿no? Pero ni hola le dicen a uno. No saludan. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de aprender a ser bendición hasta en eso. ¿Y por qué nos habla de esas cosas tan sencillas? Por eso, porque son tan sencillas que apenas vas medido a las rodillas. No sabes hacer la voluntad de Dios si no llegas a las rodillas. Todavía nos faltan otras dos cosas, pero las vemos después. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Pero yo quisiera en esta hora atender un momentito a esto y que usted en este momento le pudiera decir al Señor: hoy entiendo tus mediciones. Yo quiero llegar, Señor, a los tobillos, meterme a las rodillas. Yo quiero ser bendición, quiero recibir bendición, pero quiero ser bendición para otros. Yo quiero mantener mi cabeza pensando en cómo servirte, en cómo agradarte, cómo darte lo mejor de mí. Así que en esta hora yo le ruego que cierre sus ojos un momentito nada más y que podamos nosotros decirle al Señor: ayúdanos. Yo quiero vivir, Señor, en esa conexión, porque el cordel también es el lugar de la conexión para nosotros. Lo natural en lo espiritual. Dios nos ha dado enseñanza. Dios nos está enseñando cada día. Dios quiere que tú y yo aprendamos. Porque en esa enseñanza es donde viene nuestra bendición, nuestro aprendizaje para poder ser bendición a otros. Mientras más aprendemos, mientras más nosotros vivimos, mientras más nosotros desarrollamos las verdades de la palabra, mayores son nuestras bendiciones. Mayores son nuestras bendiciones. Hay gente que conoce, que sabe de la palabra, pero nada de ello ha permeado en su vida. Nada de ello ha sido una vida para él. Hay gente que se sabe perfectamente el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, pero lo que menos hace es buscar primeramente o como lo primero en su vida, hermano, el reino de los cielos. Por eso es que se queja, por eso es de que hay situaciones que le adversan. Porque si nosotros pudiésemos entender que primeramente es el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serían añadidas. Óigame bien, todas. La Biblia no excluye nada. Cuando la palabra del Señor habla y dice todas, es un absoluto, es completo, es total, no excluye nada, no te hará falta nada. Ese es tan solo un ejemplo. Por eso hoy es necesario que nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero ser enseñado, pero quiero aprender. Quiero ser un buen aprendiz, quiero ser un buen discípulo para llegar a ser formado como hijo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la ponga, Señor, en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestra mente, Señor.